Buenas, soy Luis Armela, soy cristiano y en este video quiero hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido en todo este tiempo. Recuerden que todo lo que hemos dicho está basado en lo que la palabra de Dios indica. Hemos leído la palabra de Dios y queremos llegar a las conclusiones que Dios nos ha querido mostrar, no las de este servidor, no las de otras personas, lo que Dios ha escrito en su Biblia. Vamos a hacer un resumen y por eso quiero comenzar, y se los voy a colocar en pantalla más cerca. Hemos visto que desde Juan 1 hasta Juan 1.1 hasta Juan 1.18 hay dos nombres en ese contexto. El primero es el verbo que se encuentra en el primer versículo y el segundo es Jesucristo que se encuentra en el versículo número 17. También aprendimos que Jesucristo es un nombre compuesto por Jesús y Cristo. Aprendimos que el verbo es Dios, por cuanto es el creador, es la luz verdadera, por lo tanto es la verdad, y también es la vida. Eso aprendimos del verbo. También aprendimos que ese verbo se encarnó en el versículo 15 o 16, se encarnó. Y cuando se encarnó tomó el nombre de Jesucristo. Aprendimos también que el nombre Jesús significa Salvador, que Él vino a salvar al hombre del pecado. Y la forma de salvar al hombre del pecado era pagar por el pecado. Y por eso Juan el Bautista lo nombró el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aprendimos también que el nombre Cristo en griego es lo mismo que Mesías en hebreo y que ese nombre Mesías significa en el español aquel que es ungido. Y la unción era un procedimiento que se ejecutaba para nombrar a alguien en un determinado cargo para realizar una obra que solamente esa persona ungida podía hacer. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para liberar al hombre de la esclavitud de la vida en el pecado. Esa fue su misión. Él vino a salvar al hombre del pecado y su condenación y a salvar al hombre de la humillación, de la esclavitud, del pecado en la vida. ¿Ok? Ahora bien, en Juan 1:12 dice que a todos los que lo recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no se engendraron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. A lo que nuestro amigo de Arequipa nos había dicho de todos son hijos de Dios, no todos son hijos de Dios, pues de acuerdo con lo que dice aquí, y la conclusión más clara, es realmente no todos somos hijos de Dios. Solamente las personas que aceptan, que significa, que creen que Jesús es Dios, porque ese es el nombre, el verbo, Jesús es el verbo, por lo tanto es Dios, que Jesús es el Señor y por lo tanto el único que puede salvarnos del pecado, al único que nos puede liberar de la esclavitud que este pecado produce en el hombre, a esas personas que creen en ese nombre, en esas cosas, Dios Padre les dio el derecho de ser sus hijos. Y para eso Dios Padre coloca un ADN en sus hijos que los determina como hijos. Ahora bien, de la frase en Juan 1:12 solamente falta una sola cosa, una sola. ¿Qué significa la palabra creer? ¿Qué significa la palabra creer? De esa palabra vamos a hablar en el siguiente video.